Bueno, aquí de los problemas vamos a ir viendo cada una de las dudas. Para que sepan cómo hacerlo. Entonces, en el ejemplo, si ven, es del mismo tipo que el primer problema. Entonces, aquí los voy a anotar en el problema 1. Aquí esto no acá, esto va aquí. Entonces, en el problema 1, que aquí, bueno, sería, primero tienen que hacerlo igual que en el ejemplo, ¿sí? Entonces, nada más les voy a anotar aquí cuáles son las indicaciones para que no lo hagan igual en todos los casos, ¿sí? En este caso, ambos números complejos están representados en forma cartesiana, ¿sí? Por lo tanto, la suma y la resta se realizan componente a componente, ¿sí? Quiere decir que aquí la parte real y la parte imaginaria se suman por separado y la parte real y la parte imaginaria se restan por separado y cada una se multiplica por estas constantes, ¿sí? Ahorita vemos otro ejemplo y para la multiplicación se realiza como una multiplicación de dos binomios y se simplifica, ¿sí? Aquí, si se acuerdan, como tenemos dos binomios, la multiplicación se realiza como si fueran dos binomios, ¿sí? Se multiplica la parte real por la parte real, la real por la imaginaria, imaginaria por real y imaginaria por imaginaria, ¿sí? Entonces, como ustedes lo están haciendo en Excel, no ven exactamente qué es lo que se está haciendo, pero lo tienen en forma cartesiana, como lo tienen en Excel, ¿sí? Entonces, déjenme, abro aquí donde teníamos un ejemplo ya hecho. Lo otro. Entonces, aquí teníamos uno, ¿sí? Están en forma cartesiana, entonces nada más utilizamos el para el producto, in producto. Pero si ustedes lo quieren verificar, tienen que hacerlo como un producto de dos binomios, ¿ok? Aquí en el ejemplo sería de esta forma. El ejemplo aquí nada más les puse el resultado de Excel, pero si ustedes lo quieren verificar en su cuaderno, tendrían que multiplicar 2 más i por 3 menos 4i. Y aquí como se van a multiplicar dos binomios, acuérdense que nos dan 4 productos. Cuando tenemos la forma de qué, espérenme. Bueno, ahí depende de cada caso. Ahorita les voy a decir todos los casos porque en algunos, sí, ahorita lo vemos en polares y en los dos, sí. En algunos casos, aquí como en el primero, todo es cartesiano, lo pueden manejar todo cartesiano. Ya cuando están en los otros problemas que es combinado, ahorita vamos a ver porque tienen que hacer unas operaciones de una forma y otras operaciones de otra forma. Y depende si lo hacen sin los comandos de Excel o con los comandos de Excel. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. El 3 y el 4 son iguales, ¿no? Que hay uno cartesiano y uno polar. Y el 5 que son los dos polares. Entonces vamos a ver uno de cada caso, pero aquí les voy a poner las indicaciones, ¿sí? Entonces para el primer problema, ¿alguien quiere decir algo? Maestro, yo el primer problema, yo sí lo pude hacer, pero lo hice así como que todo separado, o sea, puse la parte real de A y B y después la parte imaginaria y luego ya lo puse en complejo.
Ok, pero para hacer las sumas y las restas, sí, primero multipliqué 2 por A y luego ya el resultado ese lo sumé con el resultado de B, ya bebé. en Ok. complejo. Sí, o sea, lo hice así todo por separado, pero como quiera tengo las fórmulas en el Sí, Excel. así está bien. Así nada más tienen que acomodármelo en Excel para yo saber qué fue lo que hicieron. Porque Sí, nada más fue el único que pude hacer porque ya los otros, no sabía cómo sacarlo de la raíz y eso. sí, bueno, Mm, sí, vemos esos porque esos he visto que es donde más tienen problema. El primero, por eso ya no les estoy poniendo aquí las indicaciones, que es todo así como está, como tú dices, que van a separar componente a componente, la real y la imaginaria. Aquí les pongo real e imaginaria, reales y acá también las imaginarias, porque sí, este es el formato normal. Pero ya cuando estamos combinando, ahorita los vemos, porque varios tienen dudas con los polares. Entonces, aquí, bueno, me estaba diciendo en el ejemplo, si quieren ustedes comprobarlo en el cuaderno, pueden hacer las operaciones para que ustedes practiquen y verifiquen que los resultados de Excel están correctos. Entonces, aquí en el producto, en el ejemplo, pueden así multiplicar los dos binomios, que es 2 más i y 3 menos 4i, y les debe de quedar cuatro términos. Si se acuerdan, nos quedaban, primero se multiplica real por el real, que déjenme pongo otra vez así, como lo habíamos puesto antes, que multiplicamos el 2 por el 3 y luego el 2 por el 4 y luego la parte imaginaria por la parte real y luego la imaginaria por la parte imaginaria. ¿Sí? Hay que hacer esas multiplicaciones. Esto es a mano. En el Excel lo hace con InProduct, pero lo pueden hacer también paso a paso sin usar los comandos. Si no han entendido cómo usar los comandos, pueden hacerlo sin los comandos de complejo. Y, profe, ¿sí? y en el segundo problema, ya ve que A vale menos 5i y el Ajá. 5 es un número primo. Mm, Ajá. Podríamos hacer un ejemplo, no sé, con menos 7i, que también es número primo. Sí, sí, pues ahorita inventamos unos parecidos para que vean cómo se van a hacer. Y también de la B también había problemas, de la raíz. Entonces, ahorita vemos de todos porque sí hay dudas en todos. Entonces, vemos Ok. de todo eso. Y lo vamos a hacer en Excel, ¿verdad? Para ya... Sí, Podemos hacer los ejemplos ahorita en Excel sí, que sí, nos sí, va a ahorita. explicar Sí, y ya nada más los resultados los podemos mover acá al Overleaf, ¿verdad? sí, nada más aquí los anoto. Este procedimiento que estoy Ah, poniendo aquí es nada más para que recuerden cómo se hacía la multiplicación, pero en Excel lo van a hacer. Solamente si lo quieren verificar, lo pueden hacer en su cuaderno, ¿sí? Pero no es necesario. Esto nada más lo estoy haciendo para que lo recuerden. Entonces aquí vamos a hacer esto rápido. Entonces aquí multiplicamos 2 por 3, 6. Y luego 2 por menos 4i menos 8i. Y luego la i por 3 nos queda más 3i. Más 3i. Y luego el último término es i menos 4i. Entonces me queda menos 4i cuadrado. Lo pongo más grande para que lo vean aquí. Mm, Bueno, déjenlo un poquito más. No, no. Aquí está el procedimiento, ¿sí? Entonces hay que simplificar esto. Entonces, si se acuerdan, siempre el último término, porque está multiplicado por i cuadrada, cambia de signo. Entonces, por eso queda 6 y 4, 10, menos 8 más 3, menos 5. Y así pueden verificarlo. Simplemente para que ustedes estén seguros de que su tarea está bien, pueden hacerlo también a mano, ¿sí? Y en el problema 2 les decía, pues es exactamente igual que el ejemplo, ¿sí? Ahí no,
Se hace todo igual, con el mismo formato, así como lo hicimos aquí. Separan parte real, separan parte imaginaria, crean sus números complejos y luego usan, como decía Diana, que se multiplica el 2 por la b y luego sumo a más 2b. Aquí la resta era directa, pero no hicimos con producto. Ahorita hacemos uno con producto y mezclado, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno parecido al problema, al segundo problema. Entonces voy a poner aquí otro como ejemplo. Va a ser otro ítem, pero se los voy a poner como ejemplo, ¿sí? Para que esté ahí dentro de la tarea. Entonces va a estar aquí, ¿sí? Cada número que dice ejemplo, esos los van a borrar, porque esos pues, ya no son parte de su tarea. Pero de aquí nada más van a copiar lo necesario, ¿sí? Nada más para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. Entonces voy a hacer uno parecido al problema 2. Aquí lo vamos a poner. Entonces voy a mezclar un formato con cartesiano y a B le vamos a ponerle otro, como decías que era, podemos ponerle aquí menos 7i. No, acá en la A, ¿verdad? Menos 7i. En la A menos 7i Sí, y en B puede ir un o polar. sea, polar, sí, o sea, el pi, Ok, pi Euler, bueno, o cómo se sí, pronuncia, maestra, cuando lleva la E, es la exponencial elevado a la pi. Es que elevado a la pi. esta es la constante de Euler, pero es una exponencial, es la función exponencial que ustedes usan en la calculadora, elevado Ujú. a la pi, pero el i nos indica que esta notación representa un número complejo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner que tiene pi igual pi y e elevado, le pongo otro ángulo, vamos a poner elevado al 2 pi y sobre 5, cualquier ángulo, ¿sí? Entonces aquí va a aparecer en el número 3, que es solo de ejemplo, y las operaciones las voy a poner así como ustedes me decían, que podemos ponerle aquí producto a los dos, vamos a poner aquí 4 o 5, lo que sea, ¿sí? Entonces vamos a hacer esos ejemplos, ¿sí? Entonces, quito esto. Entonces aquí ven que es igual que el problema, que los siguientes dos problemas, que es uno cartesiano y uno polar, ¿sí? Y este 5 no va a afectar en nada, simplemente ahorita lo vamos a ver cómo se separa en Excel, ¿sí? Entonces tienen los datos de un número complejo en forma cartesiana y uno en forma polar. Entonces vamos a capturarlo en Excel, ¿sí? Déjenlo, pongo en otra hoja para que lo vean. Entonces aquí vamos a poner, tenemos que descomponer A y B. Entonces como vamos a tener una suma de forma polar, no los podemos sumar. En Excel no, lo podemos sumar aquí en GeoGebra si hacemos el círculo, el radio y luego dibujamos el otro, ¿sí? Y podemos hacer la suma y la resta geométricamente. Pero para hacerlo en Excel, la suma y la resta hay que convertirlo a cartesiano todos, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí primero vamos a convertir todo a cartesiano. La A ya está en cartesiano, la B no. Entonces, primero la A ya está. Entonces, A, voy a poner su parte real y parte imaginaria por separado. Entonces, para este caso, la A tiene parte real 0 y la parte imaginaria es menos 7, ¿sí? Y así lo ponemos. Eso ya es la A. Ahora, el B no nos dan esos datos, nos dan otros datos, que es la magnitud y el ángulo, porque está en forma polar, ¿sí? Entonces vamos a anotar a B. Voy a poner aquí B, pero de B ahorita tengo que calcular estos dos, no los conozco, entonces voy a poner aquí la magnitud y el ángulo,
de B, que son los datos que tengo. Entonces, la magnitud de B me dice que es pi. Y lo ponemos así aquí, pi igual, perdón, aquí es pi entre paréntesis, ¿sí? Este valor no es un ángulo, es una magnitud, entonces es 3.141592. Este no tiene unidades de grados ni de radianes. Esta es una unidad de medida, ¿sí? De la distancia del origen al número complejo. Y este número pi, eso es lo que representa, no es un ángulo, ¿sí? No se representa como 180, siempre va a ser 3.1416, ¿sí? Y el ángulo, aquí sí, pi, si lo queremos representar en grados, lo ponemos como 180. Si lo queremos representar en radianes, lo dejamos como pi, ¿sí? Entonces, si lo pongo aquí ángulo en radianes, le pongo así, igual a 2 por pi sobre 5, ¿sí? Que era el ángulo que nos indicaba ahí. Y ahí ya está calculado en radianes. Si lo quiero hacer en grados, ángulo en grados, degrees, le pongo igual 2 por 180 sobre 5, ¿sí? Y aquí este sería el ángulo en grados. ¿Okay? Profe, pero ¿por qué entre 5? Ah, bueno, es que aquí les puse 2pi entre 5. La i nada más indica que esto es un número complejo. Entonces nada más ponen así, 2pi entre 5. Así ya como aquí sería pi entre 4. Y en el Ok. ¿Y si nada más tendríamos el pi pi, aquí entre nos 4, pones, en este ya no lo caso, tendríamos que convertir a radianes? no, bueno, es que en Excel solamente te maneja en radianes. Entonces tienes que ponerlo aquí en radianes y en grados, siempre las dos. Porque las operaciones las vas a hacer con radianes y aquí los grados nada más te sirven para que conozcas qué ángulo te debe quedar en el GeoGebra. Entonces, Sí, sí, nada más tendrías pero que poner así y ya. Ese es el ángulo y lo escribes en grados, es 180. Tienes que poner los dos porque las operaciones debes hacer con este. ¿Sí? ok. Ya sí Sí, tengo, o sea, el ángulo también van a ser los 3.14 si yo no tengo un número que multiplique a pi. sí, sí. Queda igual, así nada más pi, nada más que lo tienes que poner como igual pi paréntesis para que te aparezca aquí el 3.1416. Porque si cuando vamos a hacer la operación de seno y coseno, tienes que hacerlo con los radianes. No lo puedes hacer con los grados, ¿sí? Si lo hago aquí con los grados me va a dar un valor extraño, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Tengo que hacer seno, que este no maneja aquí, tengo que ponerle aquí los radianes. Y para hacer, entonces tienen que hacer las operaciones con radianes. En la calculadora lo pueden verificar en grados, ¿sí? O en MATLAB o en o en calculadora que lo pueden verificar, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice en B, ¿sí? Todo va por en silencio. Entonces, en B, aquí tenemos la magnitud que no tiene unidades, por eso pi no se puede convertir ni grados ni radianes, es 3.14. Y en el ángulo sí, tenemos que tomar aquí la operación que estaba acá, es 2pi entre 5. 2pi entre 5, si pongo 3.1416, me dan radianes. Si le pongo 180, me dan grados. Pero el que voy a usar, acuérdense, es este, el de radianes aquí en Excel. ¿Ok? Y ya tenemos los datos de este, pero tenemos que calcular la parte real y la parte imaginaria de este número complejo, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Tenemos que usar la fórmula de Euler, ¿sí? Entonces, para calcular la parte real, se multiplica la magnitud por el coseno del ángulo en radianes, ¿sí? Esa es la parte real.
y esto nos da la parte real. Y la parte imaginaria se saca con la magnitud multiplicada ahora por el seno del ángulo en radianes, ¿sí? Y ya tenemos ahí las dos componentes. Entonces aquí lo que dice, déjenme, se los pongo acá. Aquí lo que hicimos con B, entonces primero convertir B a cartesiano. Y eso se hace con la fórmula de Euler. Okay. Usando la fórmula de Euler. Entonces aquí sería, les puse ya la tarea para el próximo lunes para que tengamos más tiempo de ver todas las dudas. Entonces aquí la fórmula de Euler nos dice que B es igual a la magnitud de B, ver, ver, y se multiplica por la parte real, que es coseno del ángulo, coseno de teta. Profe, entonces no se lo mandamos mañana. No, sería hasta el 5 de octubre, sería el lunes, porque todavía hay muchas dudas, entonces necesitamos ver todas las dudas antes de que lo manden, porque hay muchas dudas, ¿sí? Si ya Bueno, lo gracias. terminaron, sí, si ya lo terminaron, pues lo pueden subir, pero espérense a ver mejor todas las dudas. Y para ya no equivocarnos. sí, sí. Y estén seguros que están bien sus resultados. Entonces aquí este es el procedimiento que acabo de hacer en Excel. Multipliqué la magnitud por la parte real, que es el coseno del ángulo en radianes, y luego multipliqué la magnitud por el seno del ángulo en radianes, pero no pongo la i, ni los pongo juntos. Tengo que ponerlos separados, ¿sí? Y ahora ya puedo crear aquí el complejo de cada uno, complejo en forma cartesiana. Entonces A sería igual a complex, y pongo la parte real, coma la parte imaginaria, ¿sí? Y ahí está el número A. El número B hago lo mismo, complex, la parte real, coma la parte imaginaria, ¿sí? Nada más que aquí, como me sale muy largo, lo que les decía, traten de hacer todas estas con round, para redondearlo con las cifras que ustedes quieran. Aquí lo voy a poner 2, y aquí voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a redondear el seno, round, y me faltan las cifras, 2, ¿sí? Porque si no, como veían, me salían 16 cifras hasta de cada número y sale muy largo. Entonces aquí ya está simplificado, ¿sí? Y ya tengo los dos números en forma cartesiana. Ahora sí ya puedo hacer las operaciones. Entonces, las operaciones aquí les puse 3A más 2B, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer primero las multiplicaciones simples. 3A y luego 2B. Entonces voy a poner aquí 3A, 3A, aquí voy a poner 2B y luego hacemos la suma, ¿sí? Acuérdense que lo pueden hacer anidado. Los que quieran hacerlo anidado pueden hacerlo. Ahorita verificamos cómo se hace anidado. Entonces, para poder multiplicar 3 por A, nada más ponemos in producto. Y lo ponemos el número que se va a multiplicar 3 por A, ¿sí? Y cerramos. Y ahí ya está multiplicado A. Y ahora multiplico B. 2, que sería in product, multiplico 2 por B. Y ya está multiplicado cada uno por una constante, ¿sí? Y luego hago la suma. 3A más 2B. Entonces aquí hago nada más el comando in sum y sumo 3A, 2B. Y ahí está el resultado de la primera operación, ¿sí? Que es este. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí nos dio 1.94 menos 15.02, ¿sí? Y aquí lo anotaría. 1.94 menos 15.02, ¿sí? Y ese sería el resultado de la suma. Y luego en la resta,
tengo que hacer lo mismo, 4A menos 5B. Entonces, primero hago las operaciones básicas, que era primero 4A y luego 5B, y luego hago la resta. Entonces, ahora pongo 4A, y luego pongo 5B, y ahorita hacemos la resta. Entonces, multiplico 4. Entonces, en product, 4, A. Y ahí está el resultado, 28. 7 por 4, 28, ¿sí? Y luego 5. In product sería 5, B. B está acá, ¿sí? Y ya están las multiplicaciones básicas, ¿sí? Que es el 4 y el 5. Ahora hago la resta. Si hubiera aquí usado el menos 5, tendría que sumarlos. Pero como usé el 5 positivo, voy a poner 4A menos 5B. Entonces aquí voy a usar in subtraction, in sub, en vez de suma, ¿sí? Y pongo 4A, 5B, ¿sí? El segundo es el que se resta y ya ese es el resultado. 4.85 menos 42.95. Entonces lo anotan aquí. Menos 4.85 menos 42.95 y ya ese sería el resultado de la segunda operación. Y luego la multiplicación la hacemos con el comando product AB. Entonces AB, nomás multiplicamos, déjenlo más chiquito para que alcance a ver la A y la B. Ahí está. Entonces ahí está AB. Entonces voy a usar ahora in product y voy a multiplicar A, B. Cierro paréntesis y ya está todos los ejercicios. 20.93 es aquí, 20.93 y menos 6.69. ¿Sí? Y ya está, son todas las operaciones. En el problema, el segundo y el tercero se hacen iguales. Tienen que convertir este a cartesiano. Si tienen una raíz como aquí, nada más ponen esa raíz como magnitud. O sea, aquí podríamos haber tenido en vez de la magnitud pi, podemos ponerle que sea raíz de 2, SQRT raíz de 2, ¿sí? Y ya me hace los cálculos, ¿sí? Entonces aquí nada más le cambian la magnitud. Entonces pueden copiar todo este formato para cada problema, los que sean parecidos, y le van cambiando algunas cosas. ¿Sí? Ustedes pueden irlo haciendo así en diferentes hojas y luego ya después me lo acomodan todo junto para verlo fácilmente. Y el último, que están los dos, aquí tendrían que convertir los dos a cartesiano, ¿sí? Para polar, la única operación que se simplifica es la multiplicación. Entonces, aquí podemos hacer la multiplicación directa y nos va a dar en polar. Pero para la suma y la resta los tenemos que convertir a cartesiano. Entonces, vamos a ver un ejemplo como este. Con dos polares, ¿sí? Entonces, copio este para abajo. Voy a poner aquí. Entonces, ahorita les pongo aquí, serían, a ver qué me decías. No alcancé a ver. Sí, el archivo de Excel lo voy a poner en la página. Se los he estado poniendo ahí en cada lección. Entonces, hoy subo este. La clase pasada no lo puse. Era el mismo de este, ¿sí? Hoy les pongo el de hoy, aquí también en un archivo de Excel. Entonces, en el archivo de Excel, miren, si lo abro aquí, ustedes lo van a poder abrir así y para abrirlo, aquí nada más le ponen Google Sheets o Google Hojas, dependiendo si sale en español. Y este archivo no lo pueden modificar porque es el mío, entonces nada más lo pueden ver. Entonces lo que van a hacer es copiar todo esto, ¿sí? Lo copian con Control C, igual como si fuera el Excel, y crean uno nuevo. Le ponen, aquí voy a crear un nuevo, un Excel nuevo, ¿sí? Aquí también pueden crear
documentos de Word, PowerPoint, Forms, que son, son cuestionarios, dibujos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a usarlo como un Excel. Entonces ustedes crean su Excel y aquí copian lo que yo he hecho y ahí le cambian los datos, ¿sí? Le van poniendo los datos y ya que lo terminen, tengan o no tengan licencia de Excel, aquí le van a poner aquí, bajar como archivo de Excel. Y ese archivo es el que me van a mandar. Porque si me mandan un PDF, no puedo ver qué hay aquí. Y lo que tengo que ver es qué comandos usaron, cómo los usaron, ¿sí? Entonces necesito que me mande, que bajen de aquí el archivo de Excel y del overleaf, baje nada más el PDF, ¿sí? De aquí, de esta parte, de aquí nada más van a bajar el archivo de Excel con esta flechita, ¿sí? Ya que está compilado, aquí ven, tengo muchos errores, pero no me afectan en la compilación, es nada más por estilos. Entonces bajan el Excel y ese es el que van a subir al Moodle, ¿sí? No importa que el nombre aparezca aquí, como va a aparecer por separado. Y así van a crear sus archivos de Excel y de PDF para subirlo. Nada más se les permite subir un PDF y un Excel. Ahora aquí, dejen regreso al ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí con dos polares. Voy a poner así como estaba ahí, uno de raíz, SQRT de 5 por E elevado a, vamos a ponerle I sobre 3. Y al otro le voy a poner aquí, le voy a poner la pi sobre 5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que convertir los dos A y B a cartesianos y usamos la misma fórmula de Euler. Entonces una para B y lo mismo para A. Hacia arriba. Entonces A se tiene que convertir igual que B. Entonces necesitamos la magnitud de B. Aquí le voy a poner un subíndice, ya tenemos 2. El ángulo de A. El ángulo de A, que va a estar apareciendo. Y acá. Ahí está. Y luego el ángulo de B. Y el ángulo de B. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos números polares. Si ven, aquí le puse una E de más. Esta E es la magnitud. E es un número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribimos E? E. Aquí en MATLAB tienen que ponerlo como parcial a la 1. ¿Sí? Acá en Excel todavía no sé. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Aquí tenemos que buscar cómo escribir la exponencial. Se podría poner como exponencial de 1. Y sí, así está bien, ¿sí? Entonces, ahorita lo verificamos, ¿sí? Entonces, primero tenemos que obtener los datos de aquí, las magnitudes y los ángulos, ¿sí? Y luego aplicamos la fórmula de Euler, que es multiplicar la magnitud por la parte real, que es el coseno del ángulo, y luego la magnitud por el seno del ángulo, todo en radianes. Aunque en la tablita lo podemos poner en grados para que ustedes lo verifiquen a mano o con la calculadora o en MATLAB, ¿sí? Eso es extra, lo pueden dejar nada más en radianes. Entonces voy a poner aquí los datos. Ahora este problema es diferente. Entonces aquí voy a poner A y B. Y aquí voy a empezar por la magnitud y el ángulo en radianes. Y luego lo convertimos a grados, ángulo, degrees. ¿Sí? Lo podemos convertir con el comando de grados o lo podemos usar con pi de 180. Entonces la magnitud de A es raíz de 5. Entonces aquí ponemos igual SQRT 5. Y ahora el ángulo
dice que es pi tercios, ¿sí? Acuérdense, la i solamente nos indica que es un número complejo, entonces nada más pongo pi tercios. Entonces aquí pongo pi, es en radianes, pi tercios, ¿ok? Igual. Y si lo quiero en grados, pongo 180 sobre 3. Y aquí nos va a dar 60 grados. Y así lo pueden verificar en el GeoGebra, que esté a 60 grados con esta magnitud, ahorita que saquemos las coordenadas. Entonces las coordenadas de las vamos a hacer, como les decía, la parte real, más chiquito, y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, según la fórmula de Euler, tengo que multiplicar la magnitud por el coseno, siempre es el coseno, del ángulo en radianes. ¿Sí? Y esta es la parte real. La parte imaginaria es la magnitud por el seno ahora del ángulo en radianes. ¿Sí? Y ahí está la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Y los podemos redondear porque nos van a salir números muy grandes. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner round y le voy a poner 2 cifras o le pueden poner 3 cifras, las que quieran. Aquí le puse 3. A este le voy a poner también 3 cifras. Redondear, coma 3. Y ya está redondeado, ¿sí? Para que pueda yo hacer más chiquito mi formato. Y luego ahora ya lo paso a forma cartesiana con el complejo, ¿sí? Entonces aquí voy a poner igual complex, parte real, coma, parte imaginaria, ¿sí? Y ya tengo aquí el número complejo, con 3 cifras cada uno, ¿sí? Si lo hubiéramos querido dibujar acá en GeoGebra, primero tengo que dibujar una magnitud que es la raíz de 5, 2.236. Entonces aquí primero dibujo un segmento dada la longitud, ¿sí? Entonces pongo aquí y me voy hasta 2. Ya se me olvidó, 23.6. Y esa es raíz de 5. Entonces aquí voy a dibujar un círculo de ese tamaño. Entonces voy a hacerlo más grande para poder ver el círculo. Ups, no lo necesito. Así lo voy a poner un poquito más grande. Ahora ahí voy a poner un círculo, que es con la primera opción, ¿sí? Pongo el centro del círculo, el vértice, y ya está el círculo de radio raíz de 5. ¿Sí? Aquí está redondeado, 2.24. Ahora voy a dibujar el ángulo, un ángulo de 60 grados. Es más fácil manejarlo en grados. ¿Sí? Entonces aquí uso esta opción y el ángulo dado el tamaño. ¿Sí? Entonces primero tomo aquí seleccione, dice seleccione primero una de las, ¿sí? Una de los rectas del ángulo, el vértice del ángulo, y luego doy los 60 grados. Y ahí queda dibujado, ¿sí? Entonces voy a dibujar el vector del origen hasta este punto B, ¿sí? Y estas son las coordenadas que nos debería de dar 1.12 y 1.94. 1.12 y 1.94, ¿sí? Está redondeado ahí en GeoGebra. Si aquí lo hubiera puesto 2 cifras en vez de 3, nos pone 1.12 y aquí igual le va a poner 2, 1.94, ¿sí? Ustedes lo pueden redondear a 2 cifras, 3 cifras, las que quieran, hasta 16. Y aquí ya está redondeado. También podían haberlo hecho aquí, nada más para verificar que esté bien convertido a cartesiano, ¿sí? Ahora el otro número es B. B tiene la magnitud que es E, es la misma E, pero la E es una constante igual que pi. Entonces aquí voy a poner, para poner E se pone x de 1, ¿sí? Que es como si fuera la exponencial a la potencia 1, ¿sí? Esto es lo mismo que si yo pusiera aquí, déjenme pongo aquí, como si esto estuviera elevado a la potencia 1, así se leería lo mismo. Y acuérdense que esta función es la exponencial, la potencia 1, y esta es la parte, esto es lo que indica el ángulo, y esto es lo que indica la magnitud, ¿sí? Nada más donde haya una potencia compleja, ese es el ángulo.
Si no hay potencia compleja, quiere decir que aquí es la magnitud, E a la 1. ¿Sí? Entonces, esa es la magnitud. Ahora el ángulo son pi quintos. Entonces ponemos igual a pi, me faltó, sobre 5. Ya está el ángulo en radianes. Si lo quiero poner en grados, sería 180 sobre 5. Y ahí está el ángulo, son 36 grados. Y hacemos lo mismo, entonces hasta ahí es igual, pero estos son los mismos comandos. Entonces aquí yo puedo poner, simplemente copio la fórmula y se calcula la parte real. ¿Sí? Porque es la misma fórmula, magnitud por el coseno del ángulo. Esta fórmula es la misma, entonces la copio aquí con esta crucita negra y ahí está. ¿Sí? Y acá igual. Copio este con la crucita negra, hasta que salga la crucita negra. No sale, no sale. Déjenlo pongo más chico. Ahí está. ¿Sí? Tiene que salir la cruz negra y ya nada más lo jalan hacia abajo. Entonces, por eso les decía, pueden poner todos los polares en una sección, convertirlos a cartesianos. Los que no son, lo que están en cartesianos, ya nada más calcular el complejo. ¿Sí? Y hacerlo como ustedes se ordenan ahí en el Excel para que hagan menos operaciones. Entonces, ya aquí tengo los dos números complejos. Ahora ya puedo hacer las operaciones, que eran las mismas que hace ratito. 3A más 2B. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. 3A, 2B. Entonces, aquí pongo in product 3,A, que era este. Cierro. Y luego 2B, aquí lo pongo. Entonces, in product, multiplico 2, B. Este es B. Ya están las primeras operaciones. Ahora lo sumo. 3A más 2B. Y lo hago con el comando insum. Y lo sumamos. Sería este, coma, este. Y ya está la suma. Ahora la resta sería 4A menos 5B. Entonces dejen, voy haciendo estos más chiquitos. Profe, para redondear los grados, la fórmula, ¿cómo se llama? Se llama redondear. O sea, aquí van a poner en esta parte, aquí tienen que poner, bueno, en inglés es round, pero en español les va a aparecer redondear. Déjame ver si se hace más grande aquí. Round se pone, déjalo algo más grande para que se vea todo el comando. Ahí está, se pone round, le pones la operación que vas a redondear, luego pones el número de cifras que quieres. Déjenlo, pongo todavía más grande para que se vea. Así, round, la operación que es la magnitud por el seno del ángulo en radianes y el número de cifras. ¿Sí? Pueden ponerle 2 si quieren para que no se haga tan grande el formato. Y en el imaginario siempre van a multiplicarse por el seno, profe. Sí, siempre. Sí, el real siempre es el coseno, el imaginario siempre es el seno. ¿Sí? Que esa es la Maestro, forma. ¿y usted nos recomienda mejor hacer en el de Google Hojas? Bueno, es que si no tienen la licencia de Excel, tienen que hacerlo Ajá, en Google Hojas. Si tienen licencia de Excel, pues háganlo en Excel directamente. ok. Es que ¿Sí? yo no tengo la licencia, Ah, pero en el Excel, sí, en el Excel que tengo no vienen muchas funciones, y por yo eso creo lo que debe pregunto. ser de estudiantes o no sé, entonces sí, mejor en el Google Hojas tiene todo. Nada más que pues sí, traten de mejor bajar mi archivo y de ahí copian los comandos. ¿Sí? Si lo Ok. van a hacer en el teléfono creo que tienen que activar para que funcione con complejos. Hay que ahí verle a los settings si lo hacen en su teléfono. Si lo hacen en la computadora, creo que sale directo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces me mandan también, si tienen problemas con el Google Hojas, me avisan, me pueden mandar también su archivo o una imagen si es que no pudieron bajar el archivo para revisarlo, porque sí, debe de traducirlo al español dependiendo de su Gmail.
del correo electrónico que tengan en Google, se los pone en español o en inglés. Ya les traduce los comandos al español. ¿Sí? Entonces no tienen que hacer nada, por eso les digo que mejor cópienlos de los que yo les estoy poniendo en la página y verifiquen que funcionen bien, ¿sí? El pi, el seno, el coseno y las magnitudes, las multiplicaciones. Y aquí pues se sigue haciendo lo mismo, entonces ya que lo tenemos en cartesiano, se hace igual que el primer problema, ¿sí? Entonces, y en ese problema igual pueden ustedes dibujarlo en GeoGebra. Aquí para dibujarlo pueden usar las componentes o pueden usar estos valores, ¿sí? 2.718 y luego el ángulo de 36 y así lo pueden dibujar. Ustedes decidan cómo dibujarlo aquí. Entonces aquí lo voy a poner ahora con otro segmento, con medida. Entonces lo pongo aquí en el origen, le pongo 2.18, 1, ¿qué? 1, 71828, 7128, 712818. Esa es la E, ese es el valor de la E de Euler. Y ahí voy a poner el segundo círculo con este comando. Entonces, origen, el radio, ya el segundo vector lo necesito a 36 grados. Entonces, dibujo un ángulo. Primero pongo el vértice, perdón, un lado, el vértice, y luego capturo aquí 36 grados. Y ahí está el ángulo. Aquí está, y lo debo dibujar hasta C. Entonces, el segundo vector es de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, para hacer la suma, nada más se acuerdan, este mismo lo tengo que pasar aquí. Aquí tengo las coordenadas, que era 1.12 y 1.94, y de este es 2.19 y 1.59. Vamos a ver si estaban bien en Excel. 2.19, aquí no le puse, está redondeado a 2.19 y 1.59, ¿sí? Aquí están redondeados mucho más chiquitos porque lo puse más chico. Y aquí van haciendo las operaciones, ¿sí? Entonces, ya aquí para sacar la suma, la resta, uno se tiene que multiplicar por 3, otro por 2, eran 3 y 2. Entonces, si voy a multiplicar este por 2, nada más lo repito 2 veces, ¿sí? Pongo un segmento que mida 3 veces la E y luego lo extiendo, ¿sí? O pongo el segmento aquí mismo, miren, pueden ponerle aquí un segmento dada una magnitud y lo voy a dibujar hacia acá. Pero tengo que ponerle así, tengo que hacerlo todo. Entonces sería aquí 3, si puedo poner 7, 1, 2, 8, 1, 8. Ahí ya me hizo la operación. Aquí puse la multiplicación, ¿sí? Entonces lo muevo para acá. Entonces ahí está multiplicado 3 por uno de los vectores. Y luego dibujo el ángulo. ¿A qué ángulo era? A 60 grados. Entonces dibujo el ángulo a 60 grados. Primero el punto, el vértice, y le pongo 60 grados. Que debe quedar aquí en este. Entonces ahí dibujo ese vector hasta acá, ¿sí? Este y este tienen la misma longitud y ahora este tiene 60 grados, ¿sí? Y ese es el primer vector. El segundo lo tengo que iniciar aquí 2 veces y luego hago la suma, ¿sí? Y así pueden hacerlo o ustedes pueden hacerlo directamente con estos vectores. Ya no dibujar los originales, sino dibujar estos dos. Para hacer la suma, para hacer la resta, dibujan estos dos. Y la multiplicación, pues los originales, ¿sí? Porque tienen que hacerlo en 3 gráficas separadas. Entonces, lo más fácil es tomar este y sumarlos. Este y restarlos. Y los últimos sería A y B y multiplicar. Poner el resultado de la multiplicación, ¿sí? No es necesario que hagan todo el paralelogramo, pero les sirve a ustedes para verificar que les quede un paralelogramo.
Si no les dan paralelogramas, que alguna de las magnitudes estuvo mal, un ángulo estuvo mal, o algo en Excel estuvo mal. ¿Sí? Entonces, ayúdense de todas las herramientas. Usen su calculadora, usen su álgebra, usen Excel y verifiquen que todo esté correcto. Entonces, aquí nada más les voy a ir anotando los pasos que seguimos y más al ratito la actualizo y pongo el video de la clase de hoy. Por si hay más dudas, pues me escriben. Todavía, como les decía, es la tarea para el próximo lunes hasta medianoche para que verifiquen todos sus resultados, verifiquen sus gráficas. Si ya tienen una gráfica, no es necesario que la borren toda, nada más cambien los datos que las medidas, las líneas, los puntos. Aquí se puede seleccionar todo, ¿sí? Seleccionan las líneas que quieren borrar, nada más tienen que ya bien identificar qué comandos son líneas, qué comandos son circulitos. Estos son unos circulitos azules, un círculo, unos son negros, unos son azules, unos son nodos, que son las letras, donde están las letras, el resultado, y estas son las rectas, ¿sí? Que forman el paralelogramo. ¿Ok? Y el clip, el recorte de la imagen. Entonces, traten de identificar, simplemente identificar dónde está cada cosa para que ustedes mejoren su imagen. Entonces, váyanme mandando sus dudas, sus archivos, si quieren que les revise alguna parte. Y pues tenemos hasta el lunes. Si no hay dudas mañana, pues empezamos a ver la división. O si no, vemos las dudas que tengan, ¿sí? Y nos veríamos mañana. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Entonces nos va